Hola chiquitos, buen día. Bienvenidos a la clase de español lengua materna. En esta ocasión trabajaremos en la página 70 y dice recomendamos un cuento. Estamos en la etapa 2 de el proyecto de recomendamos un cuento y dice en la etapa 2 vamos a leer recomendaciones. Punto 1 que vamos a trabajar aquí dice, ¿cómo se recomienda un cuento? Nos hace una pregunta. Vamos a ver cómo se recomienda un cuento para poder hacer nuestra actividad. Y dice, escuchen la lectura que hará su maestro de la recomendación. Aquí está la recomendación. Voy a irla leyendo, espero ustedes me vayan siguiendo ahí en su libro. Si no, escuchen. Dice aquí recomendación. Y dice, la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino. Pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 del libro de español de primero. O sea, en este mismo libro, en la página 126, ahí vamos a encontrar el libro de Caperucita Roja. Perdón, el cuento de Caperucita Roja. Abajo nos dice el cuento Caperucita Roja. Platiquen cuál es la diferencia entre el cuento y la recomendación que leyeron. Recuerden, esta es la recomendación. Nos vamos a buscar la página 126 aquí en su libro. Espero que tú ya la hayas encontrado. Ok, mis niños, y aquí está, miren, página 126 y dice Caperucita Roja. Vayan siguiendo conmigo la lectura. Dice, había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja que tenía una caperuza para taparse la cabeza y, como siempre la llevaba puesta, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevara unos pastelillos a su abuela, que vivía en el bosque. Antes de salir, le recomendó que no se entretuviera por el camino, pues cruzar el bosque era peligroso. La niña le dijo que no se preocupara y se despidió. A mitad de camino, Caperucita se encontró al lobo, quien la saludó con una gran sonrisa. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó el lobo. A ver a mi abuelita, que está enferma. ¿Y dónde vive tu abuela? En medio del bosque. Su casa está en el pie de 3 grandes encinos, contestó la niña. Pensando cómo haría para comerse no solo a la niña, sino también a la abuela, el lobo retó a Caperucita a correr una carrera hasta la casa de la abuelita. Le dijo que había 2 caminos, uno largo y uno corto. Tú toma el camino corto y yo tomaré el camino largo, le dijo el lobo a Caperucita. Pero el muy astuto le enseñó los caminos al revés y Caperucita, sin saberlo, tomó el camino largo. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuela, llamó a la puerta y la anciana le abrió pensando que era su nieta. Sin decir una palabra, el lobo se tragó a la abuela de un bocado. Luego se vistió con su camisón y gorro de dormir y se acostó en la cama. Cuando Caperucita Roja llegó, le sorprendió ver la puerta abierta. Saludó, pero nadie le respondió. Entonces se acercó más y vio al lobo disfrazado de su abuela. ¡Ay, abuelita! ¿Qué orejas tan grandes tienes?, dijo Caperucita extrañada. Son para oírte mejor, respondió el lobo disimulando la voz. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el lobo se abalanzó sobre la niña y la devoró. Tenía la barriga tan llena que se quedó dormido en la cama. Un cazador que pasó por ahí escuchó los horribles ronquidos del lobo y pensó, qué raros ronquidos los de la abuela. Pasaré a ver si está bien. Al abrir la puerta, vio al lobo tumbado en la cama.
El cazador sacó su cuchillo y cortó el vientre del lobo. Dentro encontró a la abuela y a Caperucita vivas. Caperucita y su abuela agradecieron que todo hubiera quedado solo como un gran susto. Versión libre del cuento de Charles Perrault. Que ya leímos el cuento, ahora nos regresamos a la página 70. Ok, mis niños, entonces ya volvimos aquí a la página 70 y nos dice, ya leímos el cuento, platiquen cuál es la diferencia entre el cuento y la recomendación que leyeron. Esto es lo mismo que el cuento, no, ¿verdad? Solamente hasta aquí donde dice la recomendación fue lo primero que decía el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? Nos dejaron todavía con las ganas de seguir leyendo, ¿sí? Esto fue lo que hicieron aquí. Ahora nos vamos a la página 71. En el punto 2 dice las partes de una recomendación. Nosotros, dice, vuelvan a leer la recomendación e identifiquen dónde dice de qué trata la historia, algunas frases que invitan a leer, los datos del libro, el título y el autor. ¿Con qué vamos a hacer esto? Con la actividad que hicimos en la página 66, ¿sí? Recuerden que aquí en esta página elegimos de los cuentos que hemos leído, elegimos 4. Uno fue el ganador. Aquí en la página 67 elegimos el ganador, por ejemplo, aquí en mi familia elegimos Rafa el Niño Invisible. Aquí pusimos las razones para recomendar mi cuento, porque está bonito lo que dice, porque es tierno y a la vez está triste cuando a Rafa no le hacen caso sus papás. Y aquí podemos poner muchas más recomendaciones, ¿sí? Con estas recomendaciones, con esto que hicieron en la página 66 y 67, vamos a contestar la página 71. ¿De qué trata su historia que eligieron en la página 66 de los cuentos que ya leímos? Algunas frases que invitan a leer. ¿Qué frases invitan a leer ese cuento que ustedes eligieron? Aquí van a poner también el título y el autor, cómo se llama, si fue Se me ha caído un diente, si fue Rafa el Niño Invisible, o de los otros de los cuatro cuentos que pusimos, que escribimos en la página 66, van a poner. Y luego en la punto 3 dice, planeamos nuestra recomendación. Escuchen nuevamente la lectura del cuento que eligieron. Platiquen qué escribirían para recomendar el cuento. De su cuento que eligieron, qué escribirían para que recomendaran y a todos les llamara la atención su cuento. Y luego dice, copien aquí los datos del libro que incluirán en la recomendación, ¿sí? Van a poner aquí una recomendación y el nombre del cuento y el título del cuento y quién lo escribió, ¿sí? Entonces, aquí van a poner datos del libro y recomendaciones para su cuento. Y eso es todo, chiquititos. Espero se diviertan. Hasta luego.